buenos días para todos. Vamos a iniciar la reunión académica del día de hoy. Mi nombre es Luis Francisco Sánchez. Yo soy interno de la Universidad de Antioquia, rotando en el servicio de cirugía pediátrica del Hospital Pablo Tobón Uribe. Agradezco a la doctora Natalia por la asesoría brindada durante la charla. Y antes de iniciar, quiero aclarar que el caso lo vamos a desarrollar a partir, la charla se va a desarrollar a partir de un caso clínico y a partir de ese caso se va a hacer el enfoque de la hemorragia de tracto digestivo inferior. Mencionaré algunas particularidades de ciertas entidades que consideramos importantes traer y presentar, pero no va a ser una revisión extensa de las causas en sí de la hemorragia. Listo, entonces para empezar, tenemos este caso clínico. Es un paciente masculino de 26 meses, previamente sano, que ingresa al servicio de urgencias con una queja de un sangrado rectal indolor de un día de evolución y sin otro síntoma asociado. Al ingreso se documenta una anemia grave con hemoglobina de 5 gramos por decilitro, pero el paciente se encuentra hemodinámicamente estable, sin signos de choque ni compromiso sistémico y sin hallazgos relevantes al examen físico. Entonces, a partir de este caso es que vamos a ir desarrollando la reunión del día de hoy. Para empezar hablando un poco de epidemiología de la hemorragia del tracto digestivo inferior, tenemos que las causas van a depender de la edad, son múltiples causas, pero hay que tener algunas más presentes que otras de acuerdo al grupo etario de los pacientes. Y la incidencia de esta entidad va a aumentar con la edad. Más o menos se calcula que es 5 veces menos frecuente que la hemorragia de tracto digestivo superior y representa cerca del 38%, del 30% de las consultas a urgencias por sangrado gastrointestinal. El 38% van a ser mayores de 5 años y el 83% son pacientes que por lo demás eran sanos, sin alguna otra comorbilidad. Y cerca del 80% va a ser autolimitada, presenta una mortalidad realmente baja, menor al 1%, y hay unos factores que se han asociado para un riesgo mayor de ingreso hospitalario. Entonces, por ejemplo, que el paciente tenga más de 3 comorbilidades, se le hace a uno de incluso mayor a 100, que consulte en un hospital universitario, que sea menor de 5 años, que tenga asociado un sangrado digestivo alto o que la causa de presentación de la hemorragia sea un sangrado digestivo alto y que se presente con una hemoglobina menor a 10. Antes de entrar en materia, pues quiero definir ciertos conceptos que hay que tener presentes, que algunas veces pueden llegar a confundirse, pero son fundamentales dentro del enfoque de esta entidad. Entonces, inicialmente la hematemesis es vómito de sangre roja brillante, de sangre rutilante o coágulos, ¿cierto? La melanemesis, por otro lado, es vómito de material café molido, así lo describen en granos de café, con color marrón moteado y un olor bastante desagradable. Y eso se da pues por la digestión que ocurre, pues que presenta la hemoglobina y nos indicaría un sangrado de mayor evolución. La melena son deposiciones en sangre oscura, malolientes, mezcladas con material fecal, que se da por la oxidación de la hemoglobina hacia la hematina. La hematoqueria son deposiciones de sangre rutilante, roja fresca, que pueden preceder a la deposición o ir mezcladas pues, con las heces. Y la rectorragia es cualquier emisión de sangre roja fresca por vía rectal, cualquiera pues que sea su origen. Listo, entonces, la hemorragia de tracto digestivo superior, ya la mencionaron el miércoles pasado, es cualquier sangrado que se origine proximal al ligamento de Treitz, incluye pues el esófago, el estómago y el duodeno. Y lo que nos compete ahora es la hemorragia de tracto digestivo inferior, que se va a originar distal al ligamento de Treitz, incluye el intestino delgado, el colon y el recto. Acá hay que hacer una aclaración, y es que algunos autores consideran pues, un sangrado medio, que ese sangrado estaría desde el ligamento de Treitz hasta la válvula ileocecal, que son los puntos hasta los que llegan la endoscopia digestiva superior y la colonoscopia respectivamente. Pero acá, pues en esta charla vamos a considerarla la hemorragia del tracto digestivo superior, la que es distal al ligamento de Treitz. Otras dos definiciones importantes es la hemorragia oscura, que es el sangrado que no vemos macroscópicamente, pero se sugiere por paraclínicos. Por ejemplo, sangre oculta en heces o un paciente con anemia. Nos puede indicar que esté sangrando, pero no lo estamos viendo. Y la hemorragia oculta es un sangrado de origen desconocido, un sangrado evidente, pero que tras una exploración endoscópica completa, colonoscopia y endoscopia, no lo encontramos. Entonces el enfoque lo vamos a hacer a partir de estas 4 preguntas.
vamos a preguntarnos inicialmente si realmente es sangre, después vamos a confirmar que ese sangrado sí sea gastrointestinal, posteriormente a cuantificar el sangrado, darle una gravedad al sangrado y finalmente a determinar cuál es el sitio del sangrado para poder pues, ir a tratar la causa subyacente. Entonces, para responder esa primera pregunta de si es realmente sangre, tenemos que tener presentes que hay varias sustancias que van a alterar el color de las heces. Unas le van a dar una coloración roja, más pues, similar a a hematoquesia, por ejemplo, u otras le darán una coloración oscura que puede semejar unas melenas. Dentro de ellos están antibióticos como la rifampicina, la ampicilina, fármacos o alimentos con colorantes, remolacha, tomates, dulces, bebidas saborizadas, entre otros. Y las que causan una coloración oscura van a estar suplementos de hierro, que son muy frecuentes en niños, preparaciones con bismutos o usadas pues, para el tratamiento del Helicobacter pylori. Por ejemplo, el carbón activado también puede causarnos pues, una coloración oscura. Entonces, es un método realmente muy sencillo y accesible para determinar si lo que estamos viendo es sangre. Tenemos la prueba de Guayaco, que es una prueba clásica que se va a basar en una reacción peroxidasa que tiene el grupo hemo de la hemoglobina. Y lo que hace esto es oxidar el guayaco, que es un compuesto proveniente del árbol de Guayacán. Realmente es muy sensible, pero tiene ciertos falsos positivos con sustancias que tengan reacción peroxidasa. Por ejemplo, tomate, carne, alcachofa, brócoli, entre otros pueden alterar. Para eso se desarrolló la prueba la inmunoquímica fecal, que es una prueba que usa unos anticuerpos que van a detectar a la hemoglobina humana. Y es una prueba altamente sensible y altamente específica, detecta cantidades mínimas, incluso trazos de hemoglobina. Por eso se usa en el tamizaje del cáncer de colon en adultos. Es que sea tan sensible y tan específica nos lleva a incluso a hacer estudios innecesarios para sangrados que son mínimos, pero hay que tener pues, presentes que tenemos esas dos opciones para confirmar los sangrados. Listo, entonces la segunda pregunta va a ser si el sangrado proviene realmente del tracto gastrointestinal. Hay estructuras extradigestivas que pueden confundirnos, que también pueden sangrar, por ejemplo, la cavidad oral, los oídos, la nariz y la laringe pueden generar epistaxis, el tracto respiratorio genera hemoptisis, que muchas veces se puede confundir con una hematemesis. Entonces hay que tener presente eso, hacer una anamnesis adecuada para diferenciarlas. El tracto genitourinario, una hematuria, y en niños muy pequeños la ingesta de sangre materna, que ya se trató pues en la charla anterior. Entonces deberíamos indagar cirugías recientes, por ejemplo, una tonsilectomía, procedimientos dentales, trauma oral o nasal reciente. En adolescentes la historia menstrual, si ya tuvieron la menarca, cómo es pues ese sangrado y dificultades con la lactancia que nos indiquen de pronto que que la mamá está presentando fisuras en el pezón que puedan sangrar y el niño puede ingerir la sangre. Listo. Entonces, posteriormente tendremos que cuantificar ese sangrado, determinar qué tan grave es. Y para eso se han descrito algunas banderas rojas. Por ejemplo, la palidez, la diaforesis, la irritabilidad, el letargo y el dolor abdominal nos deberían orientar o hacer, pues, alertarnos hacia un sangrado pues, importante o que esa causa del sangrado sea una causa grave. No ese 80% de causas que son autolimitadas, sino el 20% que pueden ser un poquito más graves y hay que prestarles más atención. Como bien sabemos, en niños pues la hipotensión es tardía, ellos tienen una respuesta fisiológica diferente y esa hipotensión tiende a aparecer incluso hasta cuando el sangrado es mayor al 30% de la volemia. Entonces, realmente el mejor indicador para saber si hay una hemorragia significativa es que vemos en este cuadro una disminución ortostática de la presión arterial mayor a 10, o sea, cuando el niño está acostado y posteriormente se levanta, la presión arterial sistólica disminuye a 10 milímetros de mercurio o que la frecuencia cardíaca aumenta en 20 latidos por minuto. El sangrado, pues, se ha clasificado, esta clasificación es la clasificación que da el algoritmo de resucitación pediátrica de la AJA. Ellos clasifican el sangrado de leve, moderado y grave de acuerdo a unos signos clínicos y a una pérdida de volumen sanguíneo. Entonces vamos a tener que una pérdida menor al 30% es leve, del 30 al 45 es grave, es moderada y mayor al 45 es grave o que genere pues anemia o una inestabilidad hemodinámica. Entonces para eso quise traer este estudio, es un estudio retrospectivo del 2013 que se hizo en Turquía,
y ellos evaluaron 81 pacientes, las historias clínicas de 81 pacientes. Lo que quisieron fue determinar qué factores podían predecir a priori una hemorragia clínicamente significativa. Eso lo hicieron en servicios de urgencias pediátricas. Y ellos definieron una hemorragia clínicamente significativa como aquella que presentaba un descenso en la hemoglobina mayor a 2 gramos por decilitro durante la estancia en urgencias, aquella que necesitó transfusión de hemoderivados o aquella que necesitó una endoscopia o una colonoscopia emergente, porque el niño pues presentaba inestabilidad hemodinámica. Entonces ellos dicen que ese estudio era necesario porque en adultos hay escalas que estratifican el riesgo, la escala de Black-Sur-Glasgow, o la escala de Oakland para el sangrado digestivo inferior, pues que estratifican el riesgo en adultos, pero en niños no hay una escala definida y no se tenía claridad respecto a esos factores que podrían indicarnos que el niño está cursando con una hemorragia digestiva clínicamente significativa. Entonces ellos asociaron 5 factores al ingreso que deberían alertarnos. El primero es una hemoglobina baja. Ellos en su estudio encontraron que una hemoglobina menor a 10,6 indicaba pues una hemorragia clínicamente significativa, que el niño presentara un conteo de eritrocitos bajo, una albúmina menor a 3,9, un conteo de leucocitos mayor a 14.700 y como signos clínicos los únicos dos que se asociaron fueron taquicardia y palidez. Entonces tener presentes pues estos signos que de pronto a estos pacientes habría que prestarles un poquito más de atención. Y finalmente la última pregunta va a ser cuál es el sitio del sangrado, ¿cierto? La hematemesis pues realmente es un signo muy ominente, es clásico de la hemorragia de tracto digestivo superior. La sangre roja rutilante o una disentería serán clásicos de una hemorragia de tracto digestivo inferior, pero las melenas o la hematoquesia pueden ser de ambos. Si bien las melenas son más de tracto digestivo superior y la hematoquesia de tracto digestivo inferior, pues sí pueden presentarse en las dos, entonces son a las que hay que prestarles un poquito de atención, hay que ser un poco más juiciosos para poder diferenciar la causa de forma pues adecuada. Entonces, para eso pues se ha propuesto, clásicamente se había propuesto que la sonda nasogástrica nos ayudaba a diferenciar de un sangrado alto de un sangrado bajo, ¿cierto? Se pasaba una sonda nasogástrica, se aspiraba y si se recogía material, pues sangre, sea roja rutilante o como en granos de café, uno podría hablar de una hemorragia de tracto digestivo superior. Pero realmente los estudios han mostrado, la evidencia muestra que pues esta técnica podría no ser tan sensible y no ser tan adecuada. Entonces, esto es un estudio retrospectivo que se hizo entre el 2010 y el 2012. Es con pacientes adultos, realmente no hay evidencia en pacientes pediátricos, pero quise traerlo porque me pareció importante. Ellos evaluaron 386 pacientes y querían determinar qué tan bueno era ese rendimiento de la sonda nasogástrica en diferenciar un sangrado bajo de un sangrado alto de un sangrado bajo. Entonces ellos encontraron una sensibilidad del 28% y un valor predictivo negativo menor a 1, pues al 1%. Es unos resultados realmente pues, malos, o sea, tiene un rendimiento malísimo. Y ellos dicen que un resultado negativo no excluye una hemorragia de tracto digestivo superior y más o menos el 72% de pacientes que tuvieron pues ese resultado negativo finalmente tenían una hemorragia de tracto digestivo superior. O sea, realmente no es una técnica útil y no cambia conductas y por esta razón no debería usarse de rutina. Listo. Entonces, para diferenciar o para nosotros hacernos a una idea de qué estructura podría estar sangrando o cuál es la entidad que está causando el sangrado, tenemos que ser bastante juiciosos tanto con la anamnesis como con el examen físico. Y van a haber ciertas cosas que nos pueden orientar a ciertas patologías específicas. Inicialmente, tenemos pues la edad va a ser fundamental porque a partir de eso vamos a orientarnos frente a qué causas pensar o podemos ir descartando. Son las causas van a cambiar de acuerdo a la edad. La cronicidad y las características del sangrado también es muy importante. Un sangrado que sea más larvado, más crónico, podría indicarnos causas infecciosas o causas inflamatorias, como una enfermedad inflamatoria intestinal, mientras que un sangrado súbito podría indicarnos causas más graves o causas vasculares, malformaciones vasculares, por ejemplo. Mm, Evaluar el hábito intestinal, un niño con constipación, podría indicarnos de pronto sangrados por vías anales, hemorroides que se asocian a constipación,
o niños con diarrea, con disentería, causas más infecciosas, heces con mocos, causas de pronto como enfermedad inflamatoria intestinal, síntomas digestivos asociados, el dolor abdominal de pronto, síntomas extradigestivos para mirar otras causas de pues, las que ya mencionábamos, síntomas sistémicos, buscar causas graves. Y la alimentación, esta es importante, sobre todo en causas alérgicas, nuevos alimentos que se hayan incluido en la dieta nos pueden orientar a causa de pronto de la leche, la proteína de la leche de vaca o proteínas pues contra la soya. Antecedentes personales pues, del paciente, las condiciones sociales, sobre todo en causas infecciosas, y la historia familiar que nos oriente hacia entidades pues, con un patrón hereditario como coagulopatías, síndromes que se presenten con poliposis, enfermedad inflamatoria intestinal, entre otros. Respecto pues, al examen físico, hay que ser muy juicioso en esa evaluación inicial, en el triángulo de evaluación pediátrica, porque de acuerdo a eso podemos asignarle un riesgo a cada paciente. Las conductas pues cambiarán. Signos de patopatía crónica que nos indiquen que de pronto el sangrado puede ser por causas de hipertensión portal, por ejemplo, en unas hemorroides, un examen rectal y perineal juicioso, que eso nos ahorrará ayudas diagnósticas. Ya vamos a ver eh, algunas estadísticas de acuerdo respecto a esto. Lesiones cutáneas que nos indiquen de pronto vasculitis como una vasculitis IgA, lesiones hiperpigmentadas como púrpuras o lesiones que nos indiquen síndromes de poliposis que se presentan con estas lesiones cutáneas, un examen nasofaringeo para descartar causas de sangrado pues, faríngeo, el examen abdominal juiciosos y signos de trauma que siempre pues, hay que tenerlos presentes. Y la evaluación de las heces que nos orientaría más bien, pues, por ejemplo, unas fisuras anales presentarán un sangrado mucho más escaso que una disentería o una hematoquesia. Entonces acá vemos pues hay muchas causas. Unas sangran, que se presentan con sangrados leves y cambiarán de acuerdo a la edad, y unas que se presentan con sangrados más profusos que también pues, cambiarán de acuerdo a la edad. Y estas que están en los cuadros pues, son unas causas que consideramos importantes y vamos a ir desarrollando a lo largo pues, de la reunión. Entonces, para esto traigo este algoritmo inicial, es un algoritmo clínico. Entonces, lo primero es que tenemos que evaluar si el niño está hemodinámicamente estable o no. ¿Cierto? Si no está estable, debemos reanimarlo, ya vamos a hablar un poco más de eso. Hay que considerar ciertas causas que van a ser más graves y tenemos que actuar mucho más rápido. Si el niño está estable, pues tenemos un poco más de tiempo para pensar y vamos a evaluar si el sangrado ha sido presente, pues ha estado presente por más de 2 semanas. Si ha estado presente por más de 2 semanas, debemos pensar, evaluar si el volumen de sangre es muy grande y si tiene diarrea. Si no tiene diarrea y el volumen de sangre es grande, pensar en causas como por ejemplo el divertículo de Meckel, causas vasculares o unos varices rectales. Si el sangrado no es tan profuso y si hay diarrea, entonces de acuerdo a la edad nos vamos a orientar. Por ejemplo, en un lactante, en un niño pequeño, el diferencial primario va a ser una alergia contra la proteína de la leche de vaca. En un preescolar, considera una invaginación, y en un niño escolar, causas infecciosas. Listo. Si es un sangrado un poco más larvado, un sangrado más crónico, debemos preguntarnos si el niño presenta o no constipación. Si sí presenta constipación, el principal diferencial va a ser una fisura anal, que ya vamos a ver. Y si no presenta eh, constipación, debemos pensar en causas inflamatorias, como por ejemplo una enfermedad inflamatoria intestinal, que tendrá pues un enfoque diferente. Entonces, estas tres causas quise traerlas porque son causas que son potencialmente mortales y hay que tener presentes de entrada. Entonces, una enterocolitis necrosante, pensarla pues en un neonato que tenga factores de riesgo, esos factores de riesgo, un neonato pretérmino, eh, con bajo peso al nacer, que está siendo alimentado con leche de fórmula y se va a ver realmente con un mal aspecto, distensión abdominal. Entonces, en estos casos tendremos que hacer una radiografía de abdomen, tomar clínicos e iniciar antibióticos. En una malrotación con Volvo, un cuadro de una obstrucción intestinal franca en menores de 1 año, con un vómito bilioso súbito y también distensión abdominal y muy irritable. Igualmente, ante un cuadro obstructivo, vamos a tomar una radiografía abdominal, pasar una sonda gástrica y debe ser llevado a una cirugía emergente, pues si evidenciamos un cálculo intestinal de intestino medio.
Y ya la invaginación intestinal en un lactante previamente sano, que se presente con dolores intermitentes, con un dolor no congruente a la exploración clínica, con vómito y con deposiciones en calidad de grosella. También que se presente pues letárgico entre esos episodios, pues cuando presenta los episodios de dolor, acá deberíamos tomar una ecografía de abdomen y de acuerdo pues a la condición del paciente, intentar una reducción hidrostática o neumática o proceder pues con una cirugía. Entonces, para entrar en materia de la reanimación, hay que tener presente que el paciente siempre debe ser estabilizado antes de llevarlo a cualquier intervención, ¿cierto? Y se han descrito unos criterios para iniciar pues, ciertas medidas. Por ejemplo, la reposición de volumen debe hacerse con cristaloides en bolos de 20 mililitros por kilo, considerar los glóbulos rojos, si hay inestabilidad de una hemoglobina menor a 8, el plasma fresco congelado, si el INR es mayor a 1,5 o el tiempo de tromboplastina para ser activado está alterado, y plaquetas si son menores a 20.000. La vitamina K tiene una particularidad, es que solo se debe dar en neonatos que no la hayan recibido o en aquellos que se sospeche una enfermedad hemorrágica del recién nacido. Y ya la transfusión se considera, pues la de sangre total se considerará en niños en quienes no haya respuesta tras 2 bolos de líquidos o un hematocrito menor a 20. Y acá surge la pregunta de si el ácido tranexámico tiene alguna cabida pues en esta entidad, en el sangrado gastrointestinal bajo. Y para eso traigo una revisión sistemática de metaanálisis de este año que se hizo en Estados Unidos. Ellos evaluaron 23 artículos y incluyeron más de 2 millones de pacientes, entre esos pacientes adultos y pacientes pediátricos de todas las edades. Y ellos quisieron evaluar la eficacia y la seguridad del ácido tranexámico en el manejo de la hemorragia gastrointestinal aguda, alta y baja. Y eso lo hicieron evaluando la mortalidad, la tasa de resangrado, la tasa de eventos trombóticos, la tasa de necesidad de transfusión, la necesidad de cirugía y la estancia hospitalaria. ¿Qué encontraron ellos? Primero, pues que sí disminuyó el resangrado, que pues no había una diferencia entre las tasas de intervenciones quirúrgicas y tampoco había una diferencia en los eventos trombóticos ni en las necesidades de transfusiones sanguíneas. Pero sí encontraron algo un poquito alarmante, y es que si bien redujo la mortalidad en general, pues en el sangrado gastrointestinal, aunque esa reducción no fue estadísticamente significativa, al, eh, o al estudiar específicamente pues el subgrupo de la hemorragia digestiva inferior, encontraron que aumentaba la mortalidad en este grupo de pacientes. Entonces, pues, con un RR de 1,67 es pues, un RR bastante importante. Entonces, por esta razón, no tiene cabida en la hemorragia de tracto digestivo inferior y no debería usarse. Listo, entonces voy a hablar de 2 condiciones que son una que es más o menos frecuente, las suturas anales y las hemorroides, que no son tan frecuentes en pediatría, pero los quiero traer porque son causas que se pueden diagnosticar solamente con una exploración física adecuada y nos pueden ahorrar varios estudios adicionales que pueden hacer perder tiempo y recursos. Entonces, las fisuras anales son una causa importante de sangrado, especialmente a los 2 años en este grupo de pacientes es donde se presenta el pico de presentación en pediatría, y va a ser una laceración longitudinal en el epitelio escamoso del canal anal. Y es distal a la línea dentada y la mayoría va a ser en la línea media posterior. Esto se explica porque esa zona es la zona menos perfundida de ese canal anal. Y se van a asociar a constipación y deposiciones duras. Eso hace que haya un aumento en la presión del esfínter que lleva isquemia, y esa isquemia lleva una vulnerabilidad del tejido. O debemos sospecharla en pacientes que se presenten con defecación con dolor en la defecación, y esa defecación lo que va a hacer es que los niños presenten un hábito retentivo y ellos al pues, no defecar van a perpetuar la constipación, y esa constipación genera la fisura y la fisura pues genera dolor y perpetúa este ciclo generando un círculo vicioso. Es un sangrado que típicamente es escaso, va a ser rojo rutilante y generalmente son como trazas o pintas de sangre que dicen que se presentan en el pañal o sobre las heces. El tratamiento usualmente es un tratamiento conservador con laxantes
baños de asiento, analgésicos tópicos, una dieta rica en fibra y aumentar pues la ingesta de líquido. Usualmente hasta el 50% van a resolver con este tratamiento y muchas resuelven espontáneamente, pero a un porcentaje que no resuelva de esta forma debemos considerar un tratamiento un poquito más avanzado con tratamientos tópicos. Para eso se han evaluado muchos agentes, entre ellos el diltiazem, la nitroglicerina tópica y la lidocaína. Dentro de esos, pues el diltiazem, acá traigo este ensayo clínico. El diltiazem, eh, pues es un tratamiento seguro y efectivo en niños con fisuras anales. Acá yo evaluaron 93 pacientes y les dieron diltiazem, nitroglicerina y lidocaína y encontraron que el diltiazem fue el más efectivo, más o menos el 82% resolvieron a las 4 semanas y el 93% a las 8 semanas. Listo, entonces la otra entidad importante que debemos diagnosticar clínicamente son las hemorroides. Las hemorroides son un agrandamiento y prolapso sintomático de los cojinetes hemorroidales. Realmente tienen una incidencia baja en niños y cuando las vemos debemos pensar en otra entidad. De pronto considerar plicas anales, tópicos rectales, papilomas cutáneos y condilomas, que pueden ser un poco más frecuentes que las hemorroides y usualmente van a ser pues, estas entidades. Se van a dar por congestión venosa o estasis y la causa más común en niños es la patopatía crónica. Esta pues, va a ser una causa de hemorroides internas. Las hemorroides externas, la causa más frecuente va a ser la constipación. Si tenemos alguna duda, pues se debe inspeccionar bien, hacer un tacto rectal y la anoscopia ya estará pues indicada en pacientes en los que no se tenga un diagnóstico claro. La mayoría van a ser autolimitadas y precisan un tratamiento conservador con baños de asiento, dieta rica pues, en fibra y laxantes. Y si se asocia a una hipertensión portal, se debe tratar pues esta entidad. Listo, entonces este es otro algoritmo pues, que traigo. Entonces ya vimos que el paciente tenía un sangrado gastrointestinal bajo, ¿cierto? Ahora nos vamos a ir hacia el paciente pues, que no está inestable. Y en esos pacientes, si aún hay dudas, pues se debe hacer una endoscopia digestiva superior para confirmar pues, que ese sangrado no sea superior. Y si sale negativa, procedemos con una colonoscopia, que es el estudio pues, de elección en esta entidad. Si la identificamos, pues la causa la trataremos. Y si no, la colonoscopia es negativa, procederemos con una gamografía con tecnesio, que ya la vamos a ver, o una enteroscopia en unos casos específicos. Entonces, retomando el caso, se inició pues, el manejo de soporte al paciente, se le transfundieron glóbulos rojos para corregir esa anemia y se realizó una endoscopia digestiva superior y una colonoscopia para buscar pues, una búsqueda etiológica de ese sangrado. Entonces, respecto a la colonoscopia, es un estudio muy utilizado, es el estudio de elección en una hemorragia de tracto digestivo inferior y tiene múltiples indicaciones más allá pues, del sangrado rectal, que si bien es la principal indicación, otras causas, por ejemplo, otras indicaciones serán el dolor abdominal recurrente, crónico, una diarrea persistente, pacientes que presenten pérdida de peso, pacientes en quienes se evidencia una anemia que no sea explicada de otra forma. Acá pues en esta tabla vemos todas las indicaciones que pueden ser diagnósticas o terapéuticas, eh, que pues son múltiples. Es pues es un examen que no está exento de complicaciones, más o menos el 1.1% de pacientes tendrán complicaciones, si bien es baja, pero hay que tenerlas presentes. La mitad de esas complicaciones son gastrointestinales, el 30% son cardiopulmonares y el 10% son complicaciones pues, múltiples. La tasa de perforación es del 0.1 al 0.2%, y realmente pues es baja, y se ha reportado un rendimiento entre el 48 al 90% en hemorragia del tracto digestivo inferior. Y esto pues nos hace preguntarnos realmente en qué pacientes es pertinente. Todo paciente con hemorragia del tracto digestivo inferior debería ser llevado a una colonoscopia. Pues para eso traigo un estudio retrospectivo que se hizo en Australia en el año 2017. Ellos evaluaron 999 colonoscopias y querían evaluar la utilidad de la colonoscopia en pacientes con dolor abdominal o sangrado aislado. O sea, pacientes que solo tuvieran dolor abdominal o solo tuvieran sangrado gastrointestinal sin ningún otro síntoma. Y ellos se preguntaron si en estos pacientes se podrían haber evitado estudios innecesarios. Las indicaciones para hacer colonoscopia en estos pacientes fueron en el 45% pacientes con sospecha
de enfermedad inflamatoria intestinal en el 15% de seguimiento de enfermedad inflamatoria intestinal, sangrado aislado solamente en el 20% de los pacientes, dolor abdominal recurrente en el 5% y otras causas en el 15% de los pacientes. Entonces acá ellos vieron que esas 999 colonoscopias, el 39% fue normales, fueron normales. Y de ese 39%, 5% tenían fisuras anales, o sea, en esos pacientes se podría haber evitado una colonoscopia. El resto, si fueron anormales y la causa más frecuente, así como la indicación más frecuente, pues fue una enfermedad inflamatoria intestinal. Listo. De ese total, pues de este por ciento, pues de este porcentaje de las colonoscopias que se indicaron por sangrado rectal aislado, el 72% fueron completamente normales. Y es el 23% de esos pacientes que tenían sangrado gastrointestinal aislado tuvieron, pues ese 23% tuvo fisuras anales que no habían sido diagnosticadas antes. Entonces nos hace preguntarnos, ¿realmente es útil la colonoscopia en estos pacientes? Ellos concluyen que pacientes con sangrado aislado que no es recurrente y no es crónico, no está indicada una colonoscopia y deberían pues buscarse otras causas que muchas veces pueden ser evidentes al examen clínico. Entonces, ¿en quiénes sí podría estar indicada? Pacientes con un sangrado prolongado, pacientes con anemia, pacientes con deposiciones sanguinolentas o con moco que nos indican de pronto una enfermedad inflamatoria intestinal, pacientes con pérdida de peso asociadas a dolor abdominal. Listo. Y respecto a la colonoscopia urgente, solamente se recomienda, la Sociedad Europea de Gastroenterología Pediátrica la recomienda solamente en caso de que cause un compromiso circulatorio. El resto podrían ser diferidas hasta que, pues, que sea segura realizarlas, porque es un procedimiento pues, que requiere generalmente anestesia general, es un procedimiento pues, que es incómodo y tiene sus riesgos. Eh, para hablar pues, de otra entidad importante, los pólipos son una causa frecuente de sangrado rectal y van a estar presentes hasta en el 1% de los niños. Y de esos pólipos, el 90% serán pólipos juveniles que en su mayoría son pólipos aislados, que tienen características de martomas y son benignos. Usualmente es una masa pedunculada lisa de 1 a 3 centímetros que protruyen hacia el lumen y usualmente se van a presentar en el recto sigmoides. El síntoma principal es una hematocasia leve, intermitente, indolora, eso es en el 90% de los pacientes, aunque algunos se pueden presentar con dolor abdominal, con diarrea, con anemia, constipación. Y si bien la mayoría van a ser benignas y aisladas, hay unos síndromes familiares que se asocian a altas tasas de malignidad, como estos que vemos acá, el Cowden, Peutz-Jeghers, la poliposis juvenil, la poliposis adenomatosa familiar, que hay que tenerlos presentes, sobre todo en pacientes pues, con historia familiar de esto o signos clínicos, los que mencionaba pues, al examen físico. Y en todos los casos se deberá hacer una polipectomía para evaluar el potencial maligno de la lesión. Listo, entonces retomando nuestro caso, la endoscopia digestiva alta y la colonoscopia fueron normales. Entonces se descartó la causas esófago-gastroduodenales y causas colónicas de sangrado. Pero ante la sospecha pues, de un sangrado gastrointestinal de origen oscuro, se solicitó una gamografía con tecnesia. Y pues hablemos un poquito de la gamografía. La gamografía con pertecnetato de tecnesio 99 o pues, el estudio de Meckel se hace pues con este radioisótopo que tiene afinidad por la mucosa gástrica que va a estar presente más o menos en la mitad de los divertículos de Meckel. Y ese es el racional para hacer este examen, ¿cierto? Porque el divertículo pues va a captar ese radioisótopo y lo vamos a poder ver evidenciado. Es importante mencionar que tiene una tasa alta de negativos. Eso se va a presentar especialmente en pacientes que tengan un sangrado importante, un sangrado pues sí, grande, porque va a barrer el radioisótopo en pacientes que tengan una irrigación pobre del divertículo, donde el radioisótopo no llegue de forma adecuada, que tengan una mucosa gástrica insuficiente, o pacientes en quienes el radioisótopo se diluya rápidamente. También hay unos falsos positivos, por ejemplo, las aplicaciones intestinales que pueden tener mucosas ectópicas, procesos inflamatorios, una invaginación intestinal o malformaciones arteriovenosas que capten el radioisótopo. Y por eso es que se ha reportado una sensibilidad entre el 60 y el 84%. Es una sensibilidad realmente baja. Si bien la especificidad es muy buena, cercana al 95%,
y un valor predictivo negativo del 75%. Por esto es que se dice que un estudio negativo no va a excluir el diagnóstico. Se han planteado un pretratamiento con fármacos H2 que evitan la liberación del tecnesio por las células mucosas gástricas al inhibir esa secreción de ácido. Y con glucagón, que el glucagón disminuye la peristalsis y por tanto disminuye el tránsito del tecnesio. Con estos tratamientos, pues se ha evidenciado que la sensibilidad puede aumentar hasta el 87%. Y si tenemos dudas, podríamos repetirlo si persiste la sospecha. Esta revisión sistemática y metaanálisis del 2023 en China revisó pues el rendimiento diagnóstico de este estudio en el enfoque diagnóstico pues del divertículo de Meckel. Ellos recogieron 16 artículos con 1.115 pacientes y evaluaron pues la utilidad de esta técnica diagnóstica. ¿Qué encontraron ellos? Una sensibilidad cercana al 80% y una especificidad del 95%. Eso es realmente un rendimiento mejor al que se ha visto en estudios previos, pero dicen que los resultados hay que tenerlos, pues hay que tomarlos con cuidado porque los estudios tenían una heterogeneidad bastante alta, con un tamaño de muestra limitado y no tenían estudios aleatorizados pues, dentro de los que evaluaron. Hay otra técnica de gammagrafía que es el estudio con eritrocitos marcados por el mismo radioisótopo y lo que se hace en este estudio es que se toman imágenes cada 10 minutos por 2 horas y luego cada hora hasta las 24 horas si no detectamos sangrado. Si se encuentra un sangrado se toman imágenes dinámicas que nos muestren pues ese sangrado. Tiene una desventaja, es que requiere un sangrado activo con una tasa mayor a 0.2 mililitros por minuto y tiene una sensibilidad bastante mejor que el estudio previo, pero la especificidad sí baja un poquito porque solamente nos muestra el sangrado y requiere que haya un sangrado activo. Los resultados solamente se correlacionan con el sitio de la lesión si se positivizan en las primeras 2 horas. Entonces se reserva pues para esos casos en los que persiste una sospecha, pero no se logra evidenciar bien pues un sitio de sangrado. Finalmente, pues en nuestro paciente se le hizo la gammagrafía con tecnesio, fue diagnóstica, entonces se evidenció el divertículo de Meckel y el paciente pues se llevó a resección del divertículo con anastomosis, primaria. El paciente presentó una evolución pues favorable, sin nuevos episodios de sangrado y recuperación progresiva de los niveles de hemoglobina. Entonces, para hablar un poquito del divertículo de Meckel, es la malformación congénita gastrointestinal más frecuente. Es un remanente del conducto onfalomesentérico y cumple una regla pues, de 2 que se ha descrito clásicamente, el 2% de la población general en menores de 2 años. Complicaciones son el 2%, a 2 pies de la válvula iliocecal, 2 centímetros de diámetro y 2 pulgadas de longitud y 2 tipos de mucosa ectópica, que ese es el racional pues, para hacer el estudio que hablábamos. Tiene 3 presentaciones clásicas: sangrado, obstrucción e inflamación. De esas, el sangrado puede llegar a ser la presentación hasta en el 50% de los casos. Y se va a dar porque ese sangrado ectópico gástrico genera una ulceración del tejido adyacente y del divertículo y genera pues el sangrado inferior. El sangrado usualmente es una hematoquesia indolora o a veces se presenta el paciente con una anemia ferropénica inexplicable con sangre oculta en heces. Y se han descrito, hay series que describen que puede ser hasta el 50% de las hemorragias digestivas bajas. Pero entonces, si la gammagrafía fuese negativa, o sea, ya hicimos la endoscopia y la colonoscopia, ya hicimos la gammagrafía con tecnesio, pero si nos salieran negativas, ¿qué opciones tenemos? Entonces, para eso tenemos otras dos herramientas, que es la angiografía, la arteriografía, la angiografía mesentérica y el angiotac, la angiografía por tomografía. Entonces, la angiografía mesentérica es un estudio invasivo. Usualmente se usa pues un catéter femoral, requiere un sangrado activo bastante mayor al que hablábamos. Acá es 1.5 mililitros por minuto y tiene la ventaja de que puede usarse como alternativa terapéutica, ya sea con embolización transcatéter o con infusión intraarterial de vasopresina. Pero es un estudio invasivo y hay que llevar al paciente pues a anestesia general, es un estudio un poquito engorroso. Entonces, por eso se va a limitar a pacientes en quienes haya un sangrado agudo significativo que no haya podido ser controlado de otra forma. Hay que tener presente que también conlleva complicaciones importantes, por ejemplo, una trombosis arterial femoral, una isquemia mesentérica, que son complicaciones muy graves. Tiene una sensibilidad muy baja, hasta el 47% se reporta, entonces no es un estudio que debamos usar de entrada, un estudio diagnóstico
pero es una especificidad muy alta. Si evidenciamos un sangrado en la angiografía, pues se confirma y habrá que tratarlo. Entonces, el signo clásico es la extravasación del contraste. Acá en esta foto A, esta flecha nos está señalando pues una colección de contraste en la rama izquierda de la arteria cólica media, y después en la fase arterial se ve cómo ese contraste ha crecido, como pues esa extravasación es mayor y toma la forma pues de la austra colónica. Entonces el contraste extravasado no toma la forma típica tubular de una estructura vascular, sino que se distribuye irregularmente. Entonces eso es lo que nos haría pensar a que haya un sangrado en esa zona. Hay unas indicaciones que se han propuesto, por ejemplo, pacientes con sangrado persistente requiriendo transfusiones sanguíneas, pacientes con inestabilidad hemodinámica a pesar de la reanimación, pacientes que tengan falla en el tratamiento endoscópico en quienes no se puede hacer el tratamiento endoscópico, y pacientes con sangrados vasculares, por ejemplo, angiodisplasias, divertículo de Meckel se ha propuesto, o malformaciones arteriovenosas. Ya la angiografía por tomografía es una herramienta que no es invasiva, se hace en mucho menos tiempo y tiene una desventaja, y es que expone al paciente a radiación, y otra desventaja es que no va a ofrecer alternativas terapéuticas. Esta revisión sistemática y metaanálisis del 2013 incluyó 672 pacientes, entre pacientes pediátricos y pacientes adultos, y ellos evaluaron el rendimiento diagnóstico del angioTAC en pacientes con sangrado digestivo agudo. Que encontraron ellos una sensibilidad cercana al 85% y especificidad del 92%, que son realmente pues unos rendimientos aceptables. Encontraron que a mayor sangrado había un mejor rendimiento, pero hay que tener presente que en niños la evidencia de este estudio es poca. Si bien el estudio incluía niños, hay que tener cuidado con los resultados porque pues los niños eran una minoría en la población incluida, pero podría ser una alternativa terapéutica en aquellos niños pues en los que se considera un sangrado importante y en donde se tenga pues la disponibilidad del estudio, porque es un estudio que se hace realmente de forma rápida. Entonces, si ya hicimos todo esto y no evidenciamos sangrado, vamos a irnos a un algoritmo de un sangrado gastrointestinal oscuro. Entonces, acá tenemos varias opciones. Entonces, una cápsula endoscópica, o si con la cápsula endoscópica no evidenciamos el sangrado, podríamos considerar una enteroscopia, ya sea asistida por dispositivo o una enteroscopia intraoperatoria, que pues clásicamente fue el estándar de manejo diagnóstico en estos casos. Pues vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, la videocápsula endoscópica es el estudio de elección en una hemorragia oculta o oscura en aquellos estudios en los que todo el resto ha sido negativo y aún persiste el sangrado. Es un estudio, entre comillas, no invasivo, pero ya vamos a hablar un poco más de eso. Permite visualizar todo el intestino delgado, pero no ofrece alternativas terapéuticas. El sangrado es la indicación más frecuente de este estudio en niños menores de 8 años y se puede hacer de forma segura en mayores de 8 meses o en aquellos niños que pesen mayor, pues que tengan un peso mayor a 8 kilogramos. Hay que tener ciertas consideraciones. La primera es que está contraindicada si se sospecha una obstrucción intestinal y que en niños pequeños puede haber dificultades con la ingesta del dispositivo. Entonces, en estos niños se usará, pues se ubicará de forma endoscópica después del píloro la cápsula, pero esto lo convertiría en un estudio invasivo. Entonces, ahí se perdería pues esa ventaja que tiene. Otra consideración es que se puede retener la cápsula, aunque si en esa tasa de retención es menor en niños, y que requiere una preparación intestinal para que el estudio sea hecho de forma adecuada. Acá vemos pues cómo se ve pues, las imágenes que toma la cápsula. Entonces acá es una malformación arteriovenosa y acá se ve una hiperplasia nodular linfoide. Entonces, ¿qué dice la literatura de este estudio? Esta es una revisión y un metaanálisis que se hizo entre el 2001 y el 2010, que incluyó 740 procedimientos en 723 pacientes. Y ellos evaluaron las indicaciones, los desenlaces y la eficacia de la videocápsula en niños. ¿Qué encontraron ellos? Que en el 65% hubo resultados positivos, que en casi el 70% se cambió el diagnóstico, se logró dar un diagnóstico, y que esto lleva a un cambio terapéutico en el 68% de estos niños. La tasa de retención fue del 2,6%, realmente es baja. La ingesta
espontánea se hizo en el 82% y el estudio se logró completar en el 83% de los niños. Tiene un problema, y es que el rendimiento diagnóstico en sangrado digestivo es del más o menos del 38%. Estos resultados pues son en cualquier indicación que haya, pero si vamos específicamente a ver el sangrado, solamente el rendimiento es del 38%, entonces es bajo. Y ya para ir finalizando, pues la enteroscopia es otra herramienta que es útil. Ahora pues se han venido desarrollando nuevas técnicas con una enteroscopia asistida por dispositivos. Está la enteroscopia por doble balón, que es esta pues, que vemos en la imagen, que es una enteroscopia que usa un balón y posteriormente se usa otro balón para alargar pues, el endoscopio, lograr abarcar más un campo mayor. La endoscopia con balón simple, perdón, la enteroscopia con balón simple y la enteroscopia espiral. Está reservada para hemorragia oculta o oscura. Es un procedimiento similar a la endoscopia convencional, se hace bajo anestesia general, usualmente lo hace un gastroenterólogo, y se hace en mayores de 3 años o en niños mayores de 14 kilos. El rendimiento reportado varía entre el 65 y el 81%, y se dice que puede tener un rendimiento de hasta el 78% para sangrados oscuros. Tiene un mejor rendimiento si las lesiones se han visto con videocápsula previamente, en la que yo evidencié la lesión con una videocápsula, después lleva a este niño al enteroscopio para tratar la causa subyacente. Una tasa de complicaciones del 5.4% que se dan en procedimientos que son terapéuticos. En procedimientos diagnósticos no se han reportado mayores complicaciones, pero en procedimientos terapéuticos sí se han reportado tasas de perforación importantes. Entonces, esto nos hace preguntarnos si realmente la enteroscopia intraoperatoria aún tiene cabida en el enfoque pues, de estos pacientes. Entonces, clásicamente fue el estándar de diagnóstico en el sangrado oculto, ¿cierto? Y ahora ha caído en desuso por el advenimiento de nuevas técnicas menos invasivas, pero aún tiene indicaciones puntuales, por ejemplo, lesiones que yo las había identificado previamente por videocápsula, por enteroscopia con doble balón o por angiografía, y en donde pues necesite tratarlas, las puedo tratar con una enteroscopia intraoperatoria. Lesiones que no se hayan podido manejar por angiografía o con endoscopia, lesiones que durante una exploración quirúrgica no hayan podido ser localizadas, o lesiones con cirugías previas, por ejemplo, una Y-Rux o pacientes con múltiples laparotomías en quienes el endoscopio, perdón, en quienes el enteroscopio no podría avanzar de forma adecuada. Entonces acá podría estar indicada la enteroscopia intraoperatoria. Se puede hacer por vía oral, por vía anal o por enterotomía y va a evaluar el intestino delgado completo. Las tasas reportadas están entre el 57% o el 100% de los casos. Eso depende pues, del operador y las condiciones pues, del paciente. Tiene una tasa de complicaciones importantes, es importante, se han reportado hasta el 14% y una tasa de mortalidad de hasta el 1.2%, sobre todo asociadas a perforaciones. Esas complicaciones entonces perforación, sangrado o desgarro de la mucosa. Listo, entonces unas causas, ya habiendo pues hablado de todas estas ayudas diagnósticas que tenemos, queríamos traer otras causas importantes que son frecuentes en niños que algunas veces pues se nos pueden olvidar pasar por alto. Entonces, primero es la colitis infecciosa que puede presentarse a cualquier edad, en cualquier paciente pediátrico, incluso en adultos. Se presentarán los niños con disentería, con fiebre, con dolor abdominal. Entonces, en ellos hay que indagar los hábitos alimenticios, las condiciones sociales y los patógenos que clásicamente las causan será Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter y la E. coli enteromorrágica. Acá en estos pacientes pues se dará un hemograma, un copo de cultivo y de acuerdo pues al germen que se aísle se tratará. La proctocolitis alérgica, especialmente en neonatos y en lactantes, que se presente con un sangrado leve, con un sangrado oculto en heces, con dolor abdominal, con vómito, pero estos niños clínicamente tendrán un buen estado general. Usualmente son niños alimentados con fórmula, aunque se han reportado casos en niños alimentados con leche materna. Y en estos niños la colonoscopia podría estar indicada, evidenciaremos pues una mucosa aspirable, mucosa eritematosa, y se trata con un cambio en la fórmula de alimentación. Ver qué proteína es la que está causando pues esta alergia, cambiarla. La enfermedad inflamatoria intestinal es una entidad generalmente pues de escolares y adolescentes, se presentarán con sangrados leves o moderados, deposiciones blandas y mucosas, se asocia a síntomas como urgencia, frecuencia o tenesmo y tiene manifestaciones perianales, fístulas, abscesos, que hay que tener presentes.
Pacientes también con dolor abdominal crónico, con un retraso pondoestatural, y es importante indagar la historia familiar o historia de autoinmunidad con otras entidades. El estándar, pues, diagnóstico la colonoscopia con biopsia y se debe dar una terapia antiinflamatoria. Y ya finalmente la hiperplasia nodular linfoide, que si bien no es una entidad tan frecuente, que tenerla presente. Es usualmente en preescolares que son sanos, con un dolor abdominal, se pueden presentar con un dolor abdominal, con historia de gastroenteritis, alguna infección reciente o alguna alergia, y evidenciaremos lesiones benignas que sangran, pero resuelven espontáneamente. El diagnóstico, pues, se hace con una colonoscopia y biopsia, pero son entidades que resuelven, pues esta entidad resuelve espontáneamente. Y ya para finalizar, como conclusiones, el sangrado digestivo inferior es un motivo de consulta frecuente en pediatría, que si bien en la mayoría de los casos es leve y autolimitado, va a requerir un enfoque juicioso para detectar causas potencialmente graves. Una historia clínica y un examen físico orientan el diagnóstico en la mayoría de los casos, entonces es fundamental hacerlas. Hay múltiples herramientas diagnósticas que tienen un rendimiento diferente y deben ser usadas en el paciente adecuado, porque si no, ese rendimiento puede bajar. Y debemos conocer las herramientas diagnósticas y sus indicaciones para ahorrar tiempo y permitirnos, pues, diagnósticos oportunos. Muchísimas gracias por la atención. Queda atento a los comentarios o preguntas. Doctor Abraham. Hola doctor, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, yo quiero recalcar algunas de las cosas que dijiste en el seminario. Siempre que tenemos un paciente en quien estamos sospechando una hemorragia de vías digestivas, importantísimo una buena anamnesis y un buen examen físico. Tú ya lo dijiste, y recordar que dentro del examen físico revisar la región perianal, el ano, y si vamos a hacer un tacto rectal, está con previo consentimiento de la familia del paciente. De hecho, ya hay instituciones que recomiendan, pues yo no estoy del todo convencido, pero ya hay una recomendación incluso antes de un tacto rectal hacer consentimiento informado. Lo que sí es cierto es que, como tú lo dijiste, un porcentaje importante la vamos a enfocar desde esa anamnesis y desde ese examen físico. Y obviamente si evidenciamos fisuras anales o hemorroides, muy posiblemente el enfoque inicial del paciente va a ser mucho más dirigido y vamos a evitar exámenes innecesarios, ¿verdad? Eh, una de las patologías que por lo menos en mi opinión se está sobrediagnosticando es el tema de la alergia a la proteína de la leche. Hemos tenido pacientes que se rotulan como alergia a la proteína de la leche y resulta que también tenía una causa anatómica de base. Por eso es muy importante no quedarnos con un rótulo, sino nuevamente interrogar a la familia del paciente, al paciente y hacer el examen físico, donde definitivamente se vuelve un reto. Es cuando después de descartar otras causas de sangrado, hacer una colonoscopia, nosotros no tenemos diagnóstico y pensamos que el sangrado viene del intestino medio. Ahí es donde, aunque es mucho menos frecuente, tenemos muchas más limitaciones para identificar el sitio del sangrado. Entonces, bueno, viene el tema de las gamografías marcadas para mucosa gástrica ectópica, pensando en un Meckel, o comenzamos a pensar en malformaciones arteriovenosas o lesiones complejas. Y ya mi último comentario, que aquí esta pregunta va dirigida a los residentes quirúrgicos. Cuando tenemos una hemorragia digestiva baja, exsanguinante, un paciente con sangrado importante, pediátrico, en donde no contamos con la posibilidad de hacer una colonoscopia o donde el sangrado es tanto que no hay posibilidad de ubicar el sitio de sangrado. Además de la radiología intervencionista, ustedes como cirujanos, si el paciente no se puede embolizar o encontrar el sitio del sangrado,
desde el punto de vista quirúrgico, ¿qué propondrían? Esa es la pregunta que tengo para los residentes. Profe, pues yo creo que uno también tiene que ubicarse en el paciente que tiene al frente y pues digamos hablando específicamente de la edad que tiene el paciente, pensar en qué sería la etiología más frecuente. Yo en ese paciente propondría, por ejemplo, una laparoscopia exploratoria y pensar en ese momento si se tiene con la posibilidad, por ejemplo, del servicio de gastroenterología, que se asista a una enteroscopia, por ejemplo. Si no tiene la enteroscopia en el momento de hacer pues, digamos, el procedimiento, pues hacer uso de la laparoscopia y mirar si se trata, por ejemplo, pues de un divertículo de Meckel que esté sangrando o si usted ve, pues, digamos, macroscópicamente alguna otra lesión que esté afectando el intestino. Sí, total. Mira, sobre todo en esas hemorragias tan exsanguinantes, pues obviamente, como ya nos recordó el doctor Luis Francisco, lo primero es la reanimación con líquido, sangre, y obviamente en el caso de que la angioresonancia perdón, o la arteriografía no sea capaz de ubicar el sitio del sangrado, posiblemente nos tocará a nosotros hacer una laparoscopia pensando en un Meckel, pero recordemos que el Meckel, que tiene un porcentaje del 3% de la población de estar presente, lo podríamos ubicar por laparoscopia, pero ojo, podemos tener lesiones endoluminales no claras y ahí es donde la enteroscopia intraoperatoria puede tomar algún tipo de valor. A veces incluso unos niños muy pequeños ve el cambio de coloración del intestino, como el sangrado es oscuro, uno ve el intestino rosado y distal al sitio de sangrado, pues obviamente el intestino está bien perfundido, pero vamos a encontrar contenido hemático distal al sitio del sangrado, ojo, en los niños, porque en pacientes más grandes y obesos, pues no es fácil establecer esa coloración, por eso la enteroscopia es tan importante. Doctor Luis Francisco, muchas gracias por la revisión. Muchas gracias, profe. Doctora Natalia. Buenos días. Hola, doctor Luis. Pues primero que todo quiero felicitarlo porque es una charla extremadamente bien desarrollada, con una evidencia inmejorable y con una búsqueda pues que es realmente muy buena. Creo que algunas de las dudas que de pronto teníamos, por ejemplo, con respecto al ácido tranexámico y a algunas ayudas diagnósticas en los niños, creo, no estoy segura que hiciste la mejor aproximación desde la evidencia y que nos presentaste pues un seminario de muy buena calidad. Yo quería, como ya el doctor pues Chams hizo algunos de los comentarios que yo también quería hacer, pero recalcar que en tu seminario hay un punto muy importante y es el énfasis en el examen físico y en la anamnesis, porque muchos pues, de estos pacientes, como también nos lo mostraste, incluso con evidencia, son sometidos a muchos estudios diagnósticos, incluso invasivos o bajo anestesia, que de pronto no tienen mucha cabida y que como muy bien pues nos lo mostraste, muchos de estas entidades se resuelven de forma espontánea o son autolimitadas o son, entre comillas, benignas y no necesitan tantas exploraciones. Bueno, otro de los puntos, bueno, como decía, los puntos importantes es el ácido tranexámico, que vimos que en realidad pues no hay como, no tiene como un papel muy protagónico en este tipo de sangrado, y que era algo pues que en sangrado digestivo inferior pues teníamos como objetivo y también lo de la sonda nasogástrica. Bueno, no, muy bien y quería felicitarlo, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más tiene algún comentario o pregunta? Buenos días, Luis, ¿cómo estás?
Buenos días Buenos para días a todos. Luis, quería preguntarte, bueno, primero felicitarte, tu charla muy buena. Como dijo la doctora Natalia, todo lo que mostraste, la evidencia de los estudios, muy bueno. Yo quería preguntarte si tenías algún valor para la edad, para hacer algún tipo de estudio, por ejemplo, si van a hacer algún tipo de enteroscopia de doble balón, de un solo balón, cápsula, ¿qué encontraste de eso? profe, pues respecto a la cápsula, hay reportes que dicen que se puede usar en menores de 8 meses o perdón, mayores de 8 meses o mayores de 8, pues pacientes que pesen más de 8 kilos. Esos son algunos reportes de caso, dicen que se ha usado de forma exitosa. La recomendación pues estricta de la Sociedad de Gastroenterología, ellos dicen que mayores de un año debería pues usarse. Pero hay reportes que dicen que en menores de hasta 8 meses se ha usado. Y respecto a la enteroscopia de doble balón, la recomendación es en mayores de 3 años y mayores de 14 kilos, fue lo que encontré. Y los residentes, ¿qué dicen acerca de ese valor de las cápsulas y el doble balón? Hola, buenos días. Yo tengo pues como valores parecidos a los que dijo Luis, 2 años y 12 kilos para los dos. Yo en realidad, yo les diría que eso depende, depende de los dispositivos, pero casi siempre todas las cápsulas, por lo menos las que nosotros tenemos en el mercado, son niños mayores de 8 años. Niños tan pequeños, las cápsulas se destruyen generalmente a nivel de la... No pasan, pues, se destruye fuera del paciente. Pero las cápsulas que hay son de pacientes mayores de 8 años. Y pues ya las enteroscopias, yo creo que esos dispositivos depende pues del tamaño, pero muchos de las, por ejemplo, cuando hacen las enteroscopias de doble balón, por ejemplo, que eso en realidad, yo le pregunto a los gastroenterólogos pediátricos si tienen algún tipo de experiencia en eso, y en realidad ellos no hacen ese tipo de, de enteroscopia y casi siempre la hacen con los adultos, y los dispositivos de adultos generalmente son más gruesos que un colonoscopio. Hay un dispositivo que es el enteroscopio de un solo balón, pero no lo hay tampoco pues en Colombia. Entonces, en realidad, muchos de esas, por ejemplo, lo que ellos hacen, los gastroenterólogos y que nos piden el favor a nosotros es que ellos entran, por ejemplo, en un niño pequeño, podría llegar a entrar un endoscopio pediátrico y intentarlo avanzar asistido por nosotros. O la otra opción también es un colonoscopio que es un poco más largo. Hace poco tuvimos la experiencia con un niño eh, que tuvimos en el servicio, y un niño de 14 años. Y tuvimos que, pues, hicimos todo el proceso, no se sabía el sangrado, eh, hicimos la cápsula y asistimos a los gastroenterólogos con el estudio, con el colonoscopio para poder avanzar dentro de las asas y encontró la lesión que estaba en yeyuno. Pero los dispositivos me imagino que se van miniaturizando para poderse usar, pero en el momento las cápsulas son un poquito más grandecitas las que tenemos actualmente. Muchísimas gracias, doctor. ¿Algún otro comentario o pregunta? Listo, si no hay más comentarios, muchísimas gracias a todos por la atención y damos por terminada la reunión del día de hoy.